Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días nuevamente, queridos hermanos, queridos amigos que se han conectado por las diferentes redes sociales para estudiar esta lección con su servidor. Estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno. Y para continuar vamos a pedir su guía y le invito a que usted me acompañe en una palabra de oración. Ahí donde esté, incline su rostro y vamos a orar. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre amado, esta mañana venimos ante ti a pedir tu dirección, tu guía, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nosotros seamos alumnos aplicados que estamos listos para escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre Celestial, a que aprendamos el mensaje que tú has propuesto que aprendamos esta mañana y que no solamente lo aprendamos, sino que también como buenos alumnos lo pongamos en práctica. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos estado estudiando esta semana, esta es la lección número 11, como ya habíamos estipulado durante los últimos dos estudios. En esta lección número 11 vamos a empezar con la lección del día jueves. Y estamos estudiando la lección del día jueves 10 de marzo, que tiene como título el mismo título que la lección en general de esta semana, que es lo que ven atrás. Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros hablamos del libro de Hebreos, es aquí en esta sección donde la carta de los Hebreos llega a su clímax, ¿verdad? Como lo pone el autor de esta lección, nos está diciendo pues que aquí es lo que el autor, el que nosotros creemos que es el apóstol Pablo, nos quiere llevar no solamente a nosotros, sino que para los que fue destinada esta carta primeramente, que son los hebreos. Y por ende, pues también nos aplica a nosotros porque nos muestra con detalle esta conclusión que él quiere que tengamos acerca de esta carta. Entonces los invito a que conmigo leamos Hebreos 12 del 1 al 3. Recuerden que el 12, pues claro que sigue después del capítulo 11, ¿verdad? Que como hemos estado estudiando, pues menciona los nombres de todos estos héroes o personajes, más bien dicho, en el Antiguo Testamento, que por fe llegaron a tener una vida ejemplar para los demás, a pesar de sus retos y de sus problemas en sus vidas antes de conocer al Dios verdadero. Entonces, cuando empezamos leyendo Hebreos 12, 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a los que les había mencionado, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces aquí podemos ver cómo el autor nos lleva a decir que Jesús es lo máximo. Él es a donde nosotros queremos llegar. Pero antes de que él llegue acá, ya en Hebreos 10 nos había dicho que Jesús era el que ha de venir y que no tardará. Y pues en Hebreos 12:2 nos vuelve a decir ahora con seguridad que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque él ejemplificó no solamente la vida que nosotros debemos de llevar, sino que él pagó el precio de tal manera que lo pagó una sola vez y para siempre. Y eso es súper importante porque Jesús, siendo el autor de nuestra fe, el autor de esta lección nos muestra cómo en tres fases o en tres sentidos nosotros podemos ver por qué Jesús es el autor de nuestra fe. Y dice que en primer lugar, Él es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él alcanzó la meta, alcanzó su propósito de venir a salvar a la humanidad. Y Él logró hacerlo porque Él vivió una vida perfecta. Él no titubeó en nada, no cayó ni cedió al pecado, y por eso Él pudo llegar a esa meta sin problemas. El segundo lugar fue que la vida perfecta que Él llevó fue lo que logró Él darnos los méritos necesarios para que Dios pueda tomar su vida en lugar de la vida de nosotros. Y como Él logró esa carrera intachable, Dios nos puede dar esa vida de Él a nosotros si nosotros creemos en Él y aceptamos esa oferta. Y la última razón o el tercer sentido es de que Él es la razón por la cual tenemos la fe. Si nosotros no tuviéramos el ejemplo de Jesús, no tuviéramos a quién más ver, porque Él es el único ser perfecto. Él vivió una vida libre de pecado y es el ejemplo mayor a quien nosotros debemos de seguir. Y es por eso que nosotros llamamos que no solamente es el autor, porque Él propuso entregar su vida por nosotros, sino que también llegó a cabo esa promesa o esa oferta al pie de la letra hasta llegar a terminarlo completamente y llegar a decir las palabras consumado es. En griego se decía, él llegó a decir estas palabras que decía tetelestai, que quiere decir pagado por completo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en Jesús, porque Él no solamente es el autor, sino que el consumador de la fe. Ahora, hermanos, vamos a seguir con la lección del día viernes 11 de marzo. Y aquí el autor simplemente nos quiere dar un resumen de por qué es importante que nosotros tengamos esa fe. La fe, como la deletrea o la describe, más bien dicho, el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, es algo que, la certeza de algo que no vemos al 100%, porque si somos honestos, físicamente ninguno de los seres humanos hoy en día ha visto físicamente a Jesús. Sin embargo, la evidencia que tenemos no la podemos negar. Cuando nosotros vemos hacia atrás, leemos la Biblia y vemos la historia
Biblia o sin Biblia, podemos comprobar que Jesús es un ser real. No es un ser ficticio como muchas personas quieren decir que Él es. De hecho, nosotros contamos el tiempo como antes de Jesús y después de Jesús. Esto es lo que significa AC y DC, ¿ok? Antes de Cristo, después de Cristo. Es curioso que mucha gente pues quiere negar ese hecho y sin embargo yo les voy a decir algo, hermanos y amigos. En lo personal, requiere más fe no creer en Jesús que creer en Jesús. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, porque Jesús estuvo presente en la creación. Y cuando nosotros aceptamos a la creación, estamos aceptando creer y tener fe en lo que Dios hizo. No vemos a Jesús, pero vemos su creación. Y su creación se rige bajo los conceptos que nosotros conocemos ahora científicos, ¿verdad? Que se pueden probar porque se pueden observar. La observación es la clave para la ciencia. Cuando nosotros sembramos una semilla, sabemos que la semilla va a producir un tipo de fruto. Pero si nosotros sembramos una semilla de maíz, no podemos esperar fresas. Y la ciencia comprueba de esa manera lo que la Biblia dice de una manera impecable. Sin embargo, muchas personas, la mayoría en el mundo viviente, opta por creer en la evolución, algo que ocurrió por millones de años, según dicen ellos. Y en lo personal, requiere más fe creer en eso que en las observaciones que nosotros vemos pautadas en la Biblia, porque la Biblia está dividida o empieza en el Génesis explicando la base para el tiempo y está presentando 7 días literales que hoy en día siguen siendo reales. Son periodos de 24 horas y es un ritmo impecable que ha existido desde la creación del mundo. Y eso tiene mucho más sentido que billones y millones de cosas porque ningún ser humano vive más de 100 años en promedio. Bueno, pero para tener esa fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver las evidencias que tenemos a nuestro alrededor y eso requiere fe porque nosotros no vimos ocurrir en la creación lo que Dios hizo, lo que Dios dijo y fue, pero sí podemos ver sus resultados. Y es imposible para que nosotros como seres humanos podamos comprender plenamente el carácter y las obras del Dios infinito, pero para que nosotros tengamos ese concepto, Dios siempre nos dice que no solamente debemos de creer con nuestra mente, perdón, con nuestro corazón, sino que también con nuestra mente, porque las cosas de Dios, aunque no las podamos ver, no son sin sentido, tienen que tener sentido. Y sí puede crear la duda sí, por el simple hecho de que no podemos ver ciertas cosas, pero cuando tomamos en cuenta las evidencias que existen, nosotros podemos tener la seguridad de que nuestra fe no es una fe ciega. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que Dios, por medio de Jesucristo, nos ayuda a que nosotros podamos tener fe en algo, o más bien dicho, en alguien que venció la muerte. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, entonces cualquier mensaje de salvación que llevemos no tendría sentido. Y si nosotros creemos que Cristo existió y que Él murió, pero no quedó muerto, al tercer día Él resucitó, entonces nosotros podemos confiar en ese hecho y eso nos mueve a que tengamos una fe viva y una fe que es una fe activa.
una fe llena de esperanza, pero no da la esperanza que crea la de la duda si va a ocurrir o no va a ocurrir, sino una fe de confianza que quien lo dijo lo hará cumplir con o sin mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En las preguntas para dialogar, habla como un erudito cristiano primitivo escribió credo u intelligam, y que en latín significa creo para poder entender. Pero en Hebreos 11:3 dice que por la fe entenderemos. ¿Cuál es la relación entre la fe y la comprensión? Bueno, yo no sé qué respuesta usted pueda tener a eso, pero nosotros podemos darnos cuenta de que cuando nosotros tenemos fe en algo que no vemos, podemos entender cosas que de otra manera no las entenderíamos. Por ejemplo, una pregunta que se hace muy a menudo es, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Los que creemos en Dios, pues claramente vamos a decir, bueno, tuvo que ser la gallina, porque en el libro de Génesis dice que Dios creó los animales. Y si Él creó los animales, pues los creó en una condición adultos para que ellos pudieran procrearse, porque dijo que multiplicaran en la tierra. Entonces, con ese entendimiento, deducimos ese entendimiento por medio de la fe en lo que la Biblia dice. Ahora, en la pregunta 2 dice la palabra griega pistis, que significa tanto fe como fidelidad. ¿Por qué son importantes ambos significados al tratar de comprender lo que significa vivir por la fe? Bueno, ¿verdad? Cuando uno tiene fe o confianza en algo, uno es fiel a eso. Nosotros no podemos ser fiel a algo que no confiamos en él. Así es que si yo confío en Dios y Él me ha prometido que voy a volver a vivir, yo me voy tranquilo a dormir porque tengo la fe de que Dios es fiel y por su fidelidad voy a despertar al día siguiente. Y es por eso que nosotros tenemos esa certeza de que es bueno creer esas dos definiciones sobre la fe y la fidelidad, que en griego es la palabra pistis. Bueno, según la Biblia también nos dice que la fe es un don de Dios. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos explica un poco sobre eso. Así es que los invito a que vayan conmigo a sus Biblias, al libro de Romanos. Y en Romanos vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 3. Y miren lo que dice acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí podemos ver de que cuando nosotros confiamos en Dios y nos valoramos de la manera que Él nos valora y nos pide que nos valoremos, entonces nosotros por medio de la fe vamos a poder lograr ese objetivo. Y aquí recalca de que esa fe proviene solamente como un don o un regalo de Dios. Quiera Dios que nosotros querramos aceptar ese regalo y, basado en ese regalo, seguir adelante en el camino esperando a la venida del Señor Jesús, que Él prometió que iba a regresar por todo aquel que cree en Él.
Oremos. Amantísimo Padre, nuevamente venimos ante ti, agradecidos por lo que tú has hecho para la humanidad en nuestro Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, y esa fe es la que nos motiva a seguir adelante, Padre Celestial, porque tenemos un ejemplo perfecto a seguir. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a encontrar la perfección, Padre Celestial, porque fuera de Él no podemos llegar a la finalidad, no podemos llegar a la meta que tú has propuesto para nosotros, porque Él ya la completó y Él nos la ofrece a nosotros como regalo de gracia. Ayúdanos a que nosotros lo aceptemos, Padre Celestial, y en agradecimiento obedezcamos su palabra. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lección para la lección de escuela sabática. Y queremos agradecer a la radio Adventista Nuevo Día por transmitir estas lecciones. El Señor bendiga este ministerio y que sirva de bendición para todo oyente. Hasta pronto.